Y bien, mis amados, hoy yo quiero compartirles una palabra que ha llegado a mi corazón y que me ha impactado tremendamente, y la he titulado Grito de Independencia. Hoy estamos celebrando ¿cuántos años de la independencia? Mi hermano, no sabemos. Por eso 215 años. 215 años de la independencia, cuando ese grito de independencia se produjo allí en Santa Fe de Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Con algunos hermanos estuvimos allí en junio en la Plaza de Bolívar, exactamente 16 hermanos, y fue un tiempo hermoso, fue un tiempo precioso donde estuvimos orando. Daniel, por favor, esa foto que tomó, pásela ya para Andrés, para que a lo último estemos colocándola ahí, cuando estemos ministrando y cuando estemos gritando. Bien, mis amados, ahí vamos a orar. Vamos a clamar porque esta palabra sea poderosa, porque esta palabra bendiga nuestras vidas y traiga un cambio en la atmósfera de nuestra nación. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu poder. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener una celebración en nuestra nación y podemos ver el amor de Dios que tú has tenido con esta nación y con todas las generaciones que hemos vivido hasta este día. Señor, gracias porque tú nos colocaste en esta tierra para hacer luz en medio de los compatriotas. Te pedimos que esta palabra sea poderosa, que rompa la roca, que rompa la dureza de corazón, que rompa la apatía y que nos apasionemos por clamar, por orar, por interceder por nuestra nación para ver cambios fundamentales en nuestra tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos años estamos cumpliendo de independencia? 215 años. Eso es poderoso. Ahora, el grito de la independencia ocurrió un viernes. Era viernes cultural. Pero no fue que ocurrió así, por así. Que a alguien se le ocurrió decir, vamos a gritar, vamos aquí a provocar una revolución. No, fue algo planeado. Diga conmigo, planear. No fue algo espontáneo que ocurrió como a veces nosotros lo pensamos. Fue planeado. Unos compatriotas, entre ellos los hermanos Morales, entre ellos José Acevedo y Gómez, ¿cierto? Se reunieron y estaban planeando algo, ¿cierto? Planeando la liberación de la tierra. ¿Por qué? Porque la carga impositiva de los impuestos de la corona española era muy, muy fuerte. Entonces ellos querían liberarse de esa esclavitud y entonces se juntaron, crearon un plan. ¿Cuál era el plan? Pues aprovechando la oportunidad que venía una persona, un delegado de España, que venía de Quito para Santa Fe de Bogotá. Esta persona se llamaba Antonio Villavicencio. Pues crearon el plan a propósito de esa visita. Entonces dijeron, vamos a hacer un banquete, vamos a hacer una reunión, vamos a agasajar a este hombre. Entonces la excusa era que necesitaban un florero, ¿cierto? Por ahí hablan del florero de Llorente, es decir, la excusa para salirse de los chiros. Eso no es para nosotros, ¿no? Mis amados, y entonces ellos necesitaban un florero para decorar la mesa, ¿cierto? Y el único florero había era allí en la tienda de este español Llorente. Pero él era un español que venía de allá de España, porque los demás eran hijos de españoles nacidos aquí, los criollos. Y mis amados, ellos sabían que él no iba a prestar el florero, por el simple hecho de que tenía que prestárselos a unos criollos. Entonces ellos sabían que él se iba a poner bravo, ¿cierto? Y que esa situación iba a encender la furia del pueblo. Mis amados, dicho plan ocurrió o se hizo el viernes 20 de julio de 1810. Por eso diga 1810. 1910, ¿cuántos años? 2010, ¿cuántos años? Súmele 15. ¿Cuánto dan? 215 años del grito de la independencia. Entonces, mis amados, ocurrió la situación, me imagino que fue en la mañana,
porque el almuerzo es a mediodía, y entonces hubo la revuelta, hubo allí esta situación que se provocó, esa situación de protesta de los que vivían allí en Santa Fe de Bogotá. Pero como era un día de mercado, y donde venían muchas personas de los pueblos cercanos ahí a vender sus productos a la Plaza de Bolívar, entonces a las 2 de la tarde la gente empezó a irse. Y entonces los que estaban ahí frente de esta protesta dijeron: oiga, esto se va a acabar, parece que perdimos el tiempo, parece que no ocurrió lo que necesitábamos. Entonces, al ver esto, José Acevedo y Gómez, ¿quién lo vio? José Acevedo y Gómez, ¿cierto? Que era una persona. ¿Sabe dónde nació José Acevedo y Gómez? En Charalá, Santander. Por eso esta tierra es una tierra de guerreros, de comuneros. Esta tierra es una tierra de gente que protesta, pero en la revolución de Jesucristo. Entonces, mis amados, este hombre que era de Charalá se subió allá a un balcón en la Plaza de Bolívar y empezó a arengar, a sacudir a la gente gritando. Mire lo que les decía este hombre a la gente. Dice: si ustedes pierden estos momentos de efervescencia y calor, esta protesta, si dejan escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas serán tratados como insurgentes, como golpistas, y entonces serán encarcelados, verán los calabozos y los grillos y las cadenas que le esperan. Este hombre es llamado el tribuno del pueblo, José Acevedo y Gómez, porque se encargó de encender esa llama que trajo el comienzo de la libertad para nuestra nación. Después de eso, a las 6 de la tarde se firmó la independencia. ¿No le parece poderoso? En un solo día se logró algo poderoso, que fuimos libres, ¿cierto?, de la esclavitud, ¿cierto?, de España, de la corona española, para empezar a tratar y trabajar ya siendo gobernados por los mismos nacidos en nuestra nación. Ahora, mis amados, ¿qué les quiero compartir con eso? Alguien diría: no, pero grito, revolución, marchas, eso, protestas, eso como que no va con nosotros. Pero en la Biblia vemos también gritos que provocaron cambios en los destinos de una nación, de todo un pueblo, del pueblo de Dios. ¿Lo sabías? En la Biblia hay gritos de angustia. ¿Cuándo hay gritos de angustia? Cuando la persona no ve una salida. Pero también hay gritos de guerra y también hay gritos de júbilo. Es decir, en la palabra encontramos gritos de personas angustiadas, gritos de guerreros, del pueblo en guerra, y gritos de júbilo. Ahora podemos ver una secuencia, ¿no? De la angustia, del grito de angustia pasan al grito de guerra, y del grito de guerra, ¿dónde pasan? Al grito de júbilo. ¿Por qué se da un grito de júbilo? De alegría, porque hubo una victoria. Entonces, mis amados, vamos a ver algunos ejemplos por la palabra donde muestra que hubo gritos. Y el primero está allí en Josué 6 del 1 al 5. Mis amados, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Estaba ya entrando a la tierra prometida. Pasaron el Jordán. ¿Y sabe qué hicieron antes de pasar el Jordán? Perdón, después de pasar el Jordán. Dice la palabra, no, antes. Ayunaron 3 días. Se prepararon para pasar el Jordán. De la misma manera como nosotros estamos ayunando 3 días hoy. Y si tú no lo has hecho, todavía hay oportunidad para que tú te metas al propósito de Dios. Porque sin humillación no hay bendición. Sin humillación no hay respuesta. Y la única manera como los hijos de Dios nos humillamos ante Él es a través del ayuno y de la oración. No hay otra manera. Por eso lo estamos haciendo aquí. Y entonces el pueblo de Dios pasó el Jordán, se preparó para conquistar, y entonces encontraron la primera ciudad, era Jericó. Miren lo que dice allí en Josué 6, 1 al 5. Dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Te he entregado esta ciudad a ti y a mi pueblo. Es tuya. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad.
Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque del trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Fácil, ¿no? Fácil la victoria. Ese era el plan. Había un plan para conquistar Jericó. ¿De dónde nació ese plan? Del corazón de Dios. Le dijo a Josué: te entrego Jericó, pero vas a hacer esto. Toma 7 sacerdotes, toma el arca del pacto y 7 sacerdotes con trompetas, ¿cierto? Y van a dar cada día una vuelta a la ciudad. Por 6 días darán 6 vueltas, pero el último día darán 7 vueltas. Y cuando terminen las 7 vueltas, entonces los sacerdotes tocarán la trompeta. Y cuando escuchen un sonido largo de trompeta, entonces, mis amados, dice que Dios le dijo: el pueblo tiene que gritar. Es decir, en este plan de Dios incluía a todos. Incluían los sacerdotes, incluía, ¿cierto?, los soldados, los guerreros, Josué, el líder, y también el pueblo. Todos tenían que trabajar para ese plan, para el propósito de Dios. Y dice la palabra que cuando lo hicieron, ¿qué pasó? Las murallas de Jericó cayeron y pudieron entrar. Ahora, mis amados, ¿por qué 7 días? Porque el número 7 en la palabra es símbolo de santidad y de pureza. Fue un tiempo donde duraron 7 días ahí, ministrando ahí, pero también tuvieron un tiempo de ayuno para luego entrar y conquistar a Jericó. Pero también vemos otro caso, Gedeón. Dice la palabra allí en Jueces 6 y 7, que los madianitas se levantaron contra Israel para atacarla. Y entonces Dios levantó a Gedeón. Y Gedeón organizó su ejército. Dice que tenía 32,000 soldados. Pero los madianitas eran muchos más, eran cientos de miles. Y entonces ya estaban listos para la batalla. Y Dios le dice a Gedeón: mira, Gedeón, son muchos. Son muchos. Porque si yo dejo que vayan y peleen todos, van a decir que fue por la fuerza de ellos, fue por la habilidad de los soldados y no fue por Dios. Entonces le dijo Dios: dile, Gedeón, al ejército que los que sientan miedo, los temerosos, los miedosos, regresen. Dice la palabra que regresaron 22,000, ¿se imagina? Las 2/3 partes del ejército eran miedosos, temerosos, medrosos para ir a la batalla. Entonces quedaron 10,000. Y entonces Dios le dice: no, todavía son muchos. Llévalos al río y allí los probaré. Ponlos a tomar agua. Y los que se inclinen a tierra, pongan sus manos y sus rodillas allí y beban agua del río, ponlos aparte. Y los que tomen el agua en su mano y la lleven a su boca, ponlos aparte. Dice la palabra: los que tomen agua como un perro lame el agua. Y dice la palabra que 300 lamieron el agua. Y Dios le dice: con esos 300 irás a la batalla. Eso es una locura. ¿Quién se va a ir a enfrentar con 300 soldados a un ejército de cientos de miles de soldados? Eso era una masacre en lo humano. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Ahora, ¿por qué 300? Porque, mis amados, el número 3 en la Biblia tiene un significado bien especial. El número 3 en la Biblia, mis amados, tiene que ver con probar para revelar algo, para descubrir algo. ¿Qué era lo que Dios quería revelar? Pues si el pueblo de Dios tenía fe, y por eso los probó. Entonces, mis amados, el número 3 también tiene que ver con la victoria, porque los propósitos de Dios generalmente se cumplen en el 3er día. Las sanidades se dan en el día siguiente o en los siguientes días.
Entonces podemos ver aquí el significado de los números en la palabra de Dios. Lo que significa para que nosotros aprendamos. Entonces, mis amados, miren lo que dice en Jueces capítulo 7 del 20 al 21. En la NBI dice, ya estaban listos. Dice la palabra que Gedeón tomó a sus ¿cuántos soldados? 300 y los puso en 3 grupos de ¿a cuántos? De a 100, ¿cierto? Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros, tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvaine sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Es bien impactante esta historia. 300 destruyeron a un ejército de cientos de miles. Ahora, podemos ver estos hombres que eran valientes, ¿cierto? Rodearon el campamento de los madianitas, rompieron los cántaros, tocaron las trompetas y gritaron. ¿Y cómo se quedaron? Quietos, firmes. Nada me ha de mover, puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. ¿Cuántos hay así que son firmes en el Señor? Que no se mueven, ni un paso para atrás, ni un paso para coger impulso. Y este ejemplo es bien impactante. Abías fue un rey de Judá. Recuerda que el reino de Israel se dividió. Cuando Salomón murió, entró su hijo Roboam y no supo mantener la unidad en el pueblo. Y entonces se dividió el reino de Israel. El reino del norte, ¿cierto?, con su capital Samaria y su líder Jeroboam. Y el reino del sur con su capital Jerusalén, ¿cierto? El reino de Judá, y en ese caso era Roboam, que luego fue sucedido por el rey Abías. Entonces Jeroboam se levantó en contra de sus hermanos, porque eran hermanos, era el mismo pueblo. ¿Recuerdan? Solamente se habían dividido, ¿cierto? Unos siguieron a Jeroboam y otros siguieron a Roboam, pero ya Roboam había muerto y ahora estaba aquí Abías. Entonces se van a enfrentar y ya están en las montañas y viene Abías y les grita al reino del norte, a sus hermanos de sangre, al mismo pueblo, y le dice en segunda de Crónicas 13:8, dice: ustedes piensan que ahora por ser muy numerosos, ¿por qué? Porque el reino del norte eran 800,000 soldados y el reino del sur eran 400,000 soldados, lo doblaban. Ustedes piensan que por ser el doble, por ser muy numerosos y por tener becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo pueden oponerse al reino del Señor, aunque Él se lo ha entregado a los hijos de David. Dice, ustedes pueden oponerse, ustedes no reconocen la autoridad de David, porque el reino de Dios, Dios gobierna nuestra nación y lo hace a través de David, del reino de David, de la generación de David, que Dios se la entregó a ellos. Entonces, dice el verso 10, nosotros, le dice, ustedes se rebelaron, se levantaron, adoran sus ídolos. Dice, ustedes colocan como sacerdote a cualquiera. Simplemente lo único que quieren es tratar de imitar y hacer lo mismo que perdieron. Pero dice el verso 10, nosotros en cambio, es decir, los del reino del sur, dice, no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor, y los levitas son los encargados del culto. Entonces dice, nosotros seguimos alabando y adorando al Señor. Nosotros seguimos haciendo sacrificios en el templo. Nosotros seguimos cumpliendo el propósito que Dios nos ha dado. Y luego dice el verso 12 al 15, dice, así que Dios con sus sacerdotes va al frente de nosotros. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Israelitas, no peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo.
Para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que el resto de sus tropas lo mandó al frente. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor los sacerdotes, tocaron las trompetas, en el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra. Diga conmigo, grito de guerra. Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándoles la victoria a Abías y a Judá. Es bien impactante. Y esto lo podemos aplicar a nuestra nación y a nuestra tierra. Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos consentidos. ¿Cuál es el hijo consentido? Aquel que se le permite que haga lo que quiera y que se le prefiere. Al no consentido es el que se le regaña, al que se le está amonestando más y no se le permite hacer lo que quiera. Algunos creen que Dios es así, que Dios tiene hijos consentidos, es decir, que les permite pecar y también los bendice. Eso es lo que cree la gente, que pecan y rezan y entonces empatan. No, aquí vemos que había un solo pueblo dividido, unos que Jeroboam y sus ídolos y otros con Abías creyendo al Dios del cielo y orando, pidiendo al Señor. Y dice la palabra que cuando Jeroboam quiso atacar a el ejército de Abías, rey de Judá, dice que el mismo Dios lo derrotó. Y no dice que lo escogió, oiga, venga, ustedes Jeroboam, no se porten así. No sean malos con sus hermanos, ustedes son la misma carne, ustedes son la misma sangre. ¿Por qué se pelean entre ustedes? Eso hace, de esa manera es que hacen los padres cuando tienen un consentido, le dicen a los dos. No se peleen, no se preocupen, porque no quieren corregir al consentido. No se peleen, no se maltraten entre ustedes, son hermanos. ¿Por qué? Vivan tranquilos. ¿Ustedes creen que hizo eso Dios? No. Dice la palabra que los derrotó. ¿Y sabe cómo los derrotó? Murieron 500,000 soldados. Fueron despedazados tremendamente. Mis amados, sí es tremendo entender esto. Porque Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos que le alcahuetea lo que quieran. Su misericordia es grande. Y su misericordia es grande para Colombia. Dice la palabra de Dios, por las muchas misericordias no hemos sido destruidos. Porque grandes son misericordias, dice la palabra. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Por la misericordia de Dios, nuestra nación no ha sido destruida. Y la gente dice lo mismo. Ay, este país, esta nación está polarizada. No se peleen, tranquilos, no. Hay aquí unos que sirven a Satanás. Y hay unos que buscan y claman al Dios del cielo. ¿A quién cree que Dios va a preferir? A los que le honran, a los que le buscan, a los que tienen temor de Dios. No a aquellos que se alinean con el pensamiento humano. Que Dios es bueno y Él prefiere a todos y Él ama a todos y a todos le da como Él quiere. Mis amados, no. Dios hace diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Eso tenemos que tenerlo muy en claro, porque por la palabra de Dios vemos que Dios destruyó a 500,000 israelitas. Los mató, los destruyó a estos soldados. Y alguien diría, uy Dios, pero así, 500,000 soldados, 500,000 viudas, 1.500.000 de huérfanos. Tremendo, ¿qué está pasando? Terrible. No, eso más bien tranquilos aquí, que no ha pasado nada. Mis amados, pero no solamente podemos ver aquí grito de guerra, el grito del pueblo que provocó la victoria, las murallas cayeron, el grito de guerra que colocó aquí el soldado de Abías, ¿cierto?, en una situación de batalla. Pero también en este tiempo, mis amados, hay mucha gente que van ahí por el mundo tratando de gritar.
como dice esta canción que se escucha generalmente en los fines de año en nuestra nación. Algunos van a caer en la nota. Yo quiero pegar un grito y no me dejan. Yo quiero pegar un grito vagabundo. Yo quiero pedirle a Dios que me ayude, porque yo vivo triste, porque yo vivo en melancolía. Y mucha gente en esta tierra trata de ir gritando y de cómo gritar, pero no pueden, porque no saben ni cómo gritar, ni a quién gritar, ni por qué gritar. Solamente están desesperados en la vida. Están por ahí mirando cómo gritan. Pero ¿sabe por qué? Porque esas personas no saben que hubo alguien que gritó. Y este es Jesucristo. Mis amados, lo último que Jesucristo hizo aquí en la tierra con vida, cuando estaba en la cruz del Calvario, fue pegar un grito. Pero este no fue un grito vagabundo. Algunos dicen que fue un grito de dolor, de tristeza, de sufrimiento. No, nadie agonizando puede gritar. Es más, en la posición como estaba, sus pulmones estaban colapsados y nadie puede gritar. ¿Cómo es un moribundo? Ni siquiera puede hablar. Pero aquí dice que la palabra, que lo último que Jesús hizo fue dar un grito desgarrador. Ahora yo les pregunto, ¿fue un grito de dolor? ¿Fue un grito de tristeza? ¿Fue un grito de sentirse abandonado como creen algunos? No, fue un grito de victoria. Mira lo que dice allí Mateo 27:50. Dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. ¿Qué fue lo último que Jesucristo hizo aquí en la tierra? Gritó, pero fue un grito de victoria, fue un grito de vencedor. Ese grito que nosotros también podemos hacer, porque somos vencedores con Cristo Jesús. Ahora, mis amados, ¿cómo sabemos que fue un grito de victoria? Sigamos leyendo, perdón. En ese momento, la cortina, el velo del santuario, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Ustedes creen que fue un grito de dolor o de tristeza? No, fue un grito de victoria, porque lo que vino después de este grito fue algo glorioso, ¿cierto? Lo que dice la palabra, el velo, la cortina del templo se rasgó de arriba abajo, ¿cierto? La tierra tembló, se partieron las rocas, hubo derrumbe, ¿cierto? Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Para eso, mis amados, Jesucristo gritó al momento de morir, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y si aquí en esta mañana hay alguien como ese que va gritando con un grito vagabundo que ni siquiera puede gritar, déjeme decirte que aquí en esta mañana está la presencia de Jesucristo para que tú digas, yo me acojo a ese grito de Jesucristo, que fue un grito de victoria, porque yo quiero vida y vida en abundancia. Yo que no quiero andar por ahí por la vida triste. Como dice la canción, yo no sé qué será el día de hoy, yo no sé qué será el día de mañana. Déjeme decirle que nosotros tampoco sabemos, pero una de las cosas que sabemos es que en Dios hay esperanza y en Dios tenemos nuestro futuro asegurado y en Dios sabemos que hay una verdad, que hay una vida eterna, que esa vida que nos da vida y vida en abundancia. Mis amados, esto es poderoso, porque hoy nuestra nación, como dice la gente, está polarizada. Y podríamos decir que está polarizada ¿entre quién? Entre pecadores que no creen en Jesucristo y creen que los hombres van a solucionar los problemas de esta tierra, y los que creemos en Jesucristo
y que sabemos que la única respuesta para nuestra nación es que la gente conozca de Jesucristo. Porque cuando la gente conoce de Jesucristo, empieza a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay un deseo por agradar al Señor. Y eso trae cambio y transformación a la gente. Dice la palabra que cuando los justos triunfan, el pueblo festeja, grita de alegría. Pero cuando los perversos mueren, algunos se ponen tristes, pero los justos se ponen alegres. Proverbios 11:10 NTV. Yo tuve lucha en colocar este verso. ¿Alguien por favor me lo busca ahí en NTV rápidamente? Proverbios 11:10. Dice así: toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa. Grita de alegría cuando el perverso muere. Toda la ciudad, toda la nación festeja cuando hay justos guiando, gobernando, justos como padres de familia, justos como líderes de empresa, justos como en el gobierno. Pero ¿qué hace el pueblo cuando el perverso muere? Grita de alegría. Necesitamos libertad y liberación para nuestra nación. Pero esta libertad y liberación no viene por hombres, sino viene de lo alto cuando hay un pueblo que clama y ora. Porque hay un pueblo que clama y ora por esta nación. Es por las misericordias de Jehová que no hemos sido destruidos. Porque este país no ha caído en la desgracia. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es el Señor, dice la palabra. Dice: mi porción es Jehová, ha dicho mi alma, por tanto en Él esperaré. Por eso nuestra esperanza y nuestra confianza es en Dios, que tiene los ojos puestos sobre esta nación, que nos ha guiado, que nos ha encaminado a que nuestra nación todavía por lo menos subsista y podamos vivir en paz, en bendición en esta casa. Podamos vivir en victoria y en favor, y que podamos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una nación con justos, con personas que tengan temor de Dios, porque ahí vamos ganando, ahí vamos en victoria, ahí vamos en bendición. Dios no tiene hijos consentidos, recuérdalo. Dios no tiene hijos que pecan y son perversos, y Dios tiene que bendecirlos porque son consentidos. No existe. 500,000 del pueblo de Israel murieron porque se opusieron a los propósitos y a los planes de Dios. Ahora, mis amados, hay un salmo precioso que también lo vamos a proyectar. Salmo 33:12, mira lo que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Esto es poderoso. ¿Cómo es una nación que tiene temor de Dios, que anda en los principios, en las leyes de Dios? Dichosa, bienaventurada, feliz. El pueblo que escogió es su heredad. Nosotros somos la heredad de Dios. Y hay un remanente en todas las naciones donde Dios obra. Por eso nunca cesemos de clamar, nunca cesemos de orar, nunca cesemos de gritar. Algunos dirán: gritar, uy, qué oso. Ayer estuvimos ministrando liberación y dicen: no, gritar eso, qué aburrido, qué oso. Pero Jesucristo gritó, y gritó por ti y por mí. Pero tú no eres capaz de gritar porque estás atado, estás atada. No tienes libertad en tu vida, pero aquí está el Espíritu de Dios para darte libertad y para que imites a Jesucristo. Eso no se me ocurrió a mí.
Eso lo hizo Jesucristo. En el último momento en la cruz del Calvario gritó, y fue un grito de victoria. Mis amados, el pueblo de Dios gritó y las murallas de Jericó cayeron. Los soldados gritaron y el ejército enemigo fue destruido, fue derribado. Y Jesucristo gritó y resucitamos de muerte a vida. Eso es poderoso y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra casa y en nuestra nación.